evangelista Gerson Pineda. Bienvenidos a una programación más de bendición, la voz de Pentecostés. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Para nosotros es un grato privilegio estar una vez más acá en sintonía a través de esta multimedia, a través de Facebook Live, esperando que el Señor sea que se glorifique no solamente en la vida nuestra, sino en la vida de cada uno de ustedes que se encuentran o están disgustando de sus alimentos, o están descansando o van de camino de su trabajo, esperando que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, ya que acá en la ciudad de Nápoles el día estuvo un poco hermoso y aquí estamos para hablar un momento más de su bendita y poderosa palabra, ya que a esto el Señor siempre digo esa frase, a esto es que el Señor nos ha llamado a hablar de su santo y poderoso evangelio, ya que sabemos que el evangelio no solamente se trata de hablarlo, sino vivirlo, porque nos enseña que para el mundo puede ser locura. Hay cosas que usted como ser humano ve que a su conciencia humana o terrenal usted lo ve como eso es desorden o eso está mal, pero para la escritura nos enseña que para Dios el cristiano es poder en potencia en el evangelio, vivirlo conforme el Señor desde que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a ser diferentes, a caminar conforme el Señor quiera que caminemos bajo sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos. Para mí es un grato privilegio estar aquí acompañado siempre, como lo decimos, del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Santo. Amén. Y aquí siempre tengo el grato y privilegio de tener a la par aquí a este guerrero fiel aquí para el Señor, este compañero de milicia, de batalla, a nuestro evangelista acá de la Iglesia Profética Ciudad de Sion, un milagro de Dios, José Alvarenga. Para mí es un grato privilegio siempre tenerlo acá acompañándonos. Y también ahí detrás de cámara un saludo especial para nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Yasmincita, amén. Que el Señor siempre la siga guardando y la siga bendiciendo la vida de ellas. También la vida de nuestra hermana Mayra, nuestro hermano Betillo, la vida de Andrés que se encuentra por ahí, de Abelito. Un saludo especial a cada uno de ellos. Y también un saludo especial para usted que está en casita, como les digo, esperando que el Señor nos hable en esta hermosa hora, ya que necesitamos oír palabra de Dios. Tal vez a veces el cuerpo no quiere, pero el alma gime. El alma necesita una conexión divina, el cual un propósito en esta vida. Creer que hay un Dios que le hay, creer que hay un Dios que entregó un Padre que entregó su único Hijo unigénito por amor a usted y por amor a mí. Entonces, en esta hermosa noche, acá es noche, no sé cómo están allá en los horarios, allá en nuestros países, esperando que el Señor, yo sé que va a ser algo bonito y algo poderoso. Así que, hermanos, antes de entrar de lleno a lo que es hablar de su bendita y poderosa palabra, vamos a darle unas palabras a nuestro hermano evangelista, que salude allí a la Grey, que salude allí a la iglesia, que salude allí a los amigos, a los hermanos, a los conocidos, a la familia, y que el Señor los siga usando cada día. Amén, gloria a Dios. Le damos la gracia al Señor que los permite, bendito sea el Señor, estar nuevamente acá, bendito sea el Señor, para exaltar, adorar al Señor, bendito sea el Señor, aleluya, ya que el Dios Todopoderoso los ha permitido estar, bendito sea el Señor, un día más acá con Pastor Gerson, bendito sea el Señor, Pineda, bendito sea el Señor, gloria sea el Señor, para exaltar al Señor en lo que es la palabra de Dios, aleluya. Así Dios bendiga la vida de cada uno de los que se van a conectar y de los que van a estar ahí, bendito sea el Señor, aleluya. Ya activado en las redes sociales, aleluya. Amén, gloria a Dios. No se desconecte, bendito sea el Señor, que Dios una palabra para edificación trae en esta hora, bendito sea el Señor. Y gloria sea el Señor, aleluya. Así, bendito sea el Señor. Dios bendiga a todos los que van a estar ahí en sintonía de la programación. Bendito sea el Señor, de lo que estamos, bendito Dios, haciendo. Gloria sea el Señor, aleluya. A veces hay cansancio, a veces hay fatiga, bendito sea el Señor, pero
todo lo hacemos para exaltar el nombre del Señor, aleluya. Y Dios tendrá la recompensa en aquel día, bendito sea el Señor, por el esfuerzo de cada uno, así como usted está poniendo de su atención ahí. Bendito sea el Señor en lo que es, bendito sea el Señor en las redes sociales. Y así Dios les bendiga grandemente, y así voy a dejar el pastor por cada uno. Sí, amén. Gracias al Señor por las palabras de nuestro hermano José. Una bendición para la vida de cada uno de nosotros, y sé que el Señor lo va a seguir guardando y respaldando en todas las áreas de su vida. Y antes de entrar de lleno a hablar de lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, vamos a poner este servicio o este momento o este espacio al Señor en sus manos. Amén. Que sea Él tomando el control de todo. Padre buen Dios que está en gloria, te damos las gracias, Señor amado. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por lo que tú vas a hacer en esta hermosa hora, o lo que estás haciendo y seguirás haciendo, mi Dios amado. Te pido, Padre eterno, que bendigas la vida de mi hermano José, de mi hermana Sonia, mi hermana Yamisita. Guárdalo, cuídalo, bendiga la vida del oyente, del amigo, del hermano. Señor amado, por favor, te pido ahí, haz milagros, haz prodigios, Señor amado. Levanta, toca, te da orgullo, Señor, transforma. Que sea usted hablando, Señor, a través de mis labios. Que no sea palabra de hombre, sino palabra suya desde el principio hasta el final. Que ponemos este espacio, mi Dios, este servicio en tus manos. Que seas tú glorificándote de una manera grande, de una manera poderosa. Que seas tú, Señor, haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús reprendemos, mi Dios amado, toda trampa del enemigo, toda astucia del enemigo, todo lo que no proviene del Padre, llévatelo en el nombre de Jesús. Y sé tú glorificándote desde el principio hasta el final, Padre amado. Por favor, te lo pido, Señor del cielo. Te necesitamos cada día en nuestra vida. Te necesitamos de una manera grande, de una manera poderosa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a abrir ahí en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Salmo. Salmos capítulo 73. Y el versículo 28. Amén. Salmos capítulo 73 y el versículo 28. Amén. Dice su palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Perdón, es el 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Aleluya. Ya le oramos al Señor. Gloria Como sea, dice Señor. ahí, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Según la palabra de este texto, hallamos 3 referencias ahí en nuestra vida. Y la primera es una decisión propia del ser humano, o del cristiano, o del creyente, o del amigo, o de la persona. Una decisión propia. Allá hallamos 3 referencias. Y la segunda es el posicionamiento de la esperanza. Y la tercera es un propósito de testimonio. En la segunda, ahí donde dice una decisión propia, es donde dice el acercarme a Dios es el bien. Amén. Es un estilo de vida, una convicción, una esperanza, una realidad del ser humano que encontramos a través de la palabra. Que una decisión propia, porque hay cristianos o amigos que usted puede escuchar cuando habla el hermano en Cristo o el creyente, cuando anda hablando de sus palabras, que le dice, no, sí, que yo siento la presencia del Señor.
no es que si yo creo, pero hay cosas que yo tengo que dejar, hay cosas que yo tengo que cambiar. Y yo les cuento y les traigo una noticia, que usted no puede dejar nada por sí solo, que usted no puede cambiar nada por sí solo, que usted necesita la decisión propia suya, que el Señor diga, no puedo, pero tú lo harás en mí, no puedo, pero tú cambiarás esto en mí, yo no puedo, pero yo sé que me está costando, pero tú harás grandes realidades en mi vida. Entonces el ser humano o el creyente tiene que tener una decisión propia, porque esto es nada más para el que cree con fe, que aunque no se haya visto todavía la realidad de lo que él necesita en su vida, tiene que creer que hay un Dios que lo va a cambiar en su vida. Amén. El segundo punto, la segunda referencia es el posicionamiento de la esperanza, donde dice allí, mire, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Amén. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y ese es el posicionamiento que a usted, cuando dice esas palabras, o la lee en la Santa Escritura, o cree que hay un Dios que le hay, y que temprano, tarde, o de mañana, o de madrugada, o de noche, o de día, o cuando esté el sol puesto, o no esté el sol puesto, hay un posicionamiento en su corazón, que hay un Dios que a pesar de las circunstancias usted no se moverá, sino que usted hace de eso en usted, en su vida y en su corazón, que Dios lo va a llevar en victoria, que Dios le va a ayudar en esas circunstancias. También está la tercera reverencia, donde dice un propósito de testimonio. ¿Y qué dice ahí? Mire, para contar, dice el versículo 28 al final, todas tus obras. Oiga, un propósito de testimonio, porque cuando usted viene a Cristo, cuando usted se acerca a Él, cuando usted toma esa decisión suya, cuando usted agarra el posicionamiento en su vida, la esperanza puesta en Dios, y cuando usted tiene esos dos ámbitos en su vida, usted es un testigo fiel para hablar de las grandezas de Dios en su vida. Amén, así es. Y estas tres cosas se resumen en una decisión, posición y propósito. Y mire cómo dice aquí, para llegar a este resumen o resultado, en la decisión de Josafat, tuvo que pasar múltiples experiencias y razonamientos, los cuales no hubieran sido suficientes, porque le fue necesaria la íntima comunión con Dios. ¿Y por qué habla aquí de este personaje que encontramos en la Biblia de Josafat? Porque este era un hombre, dice la Escritura, que sentía envidia por aquellos que no eran, mire cómo es el hermano en Cristo, que sentía envidia, que él decía, ¿cómo es esto que yo busco a Dios y los amigos inconversos que no buscan a Dios tan mejores que mi vida? ¿Cómo es esto que yo allí hago lo que el Señor me ha mandado a hacer en la Santa Escritura y yo veo que el estilo de vida es mejor que la de ellos? ¿Cómo es esto que yo le busco a Dios y siento que no lo encuentro? ¿Cómo es esto que a veces yo padezco de enfermedades y de dolores y la gente que está afuera no tiene nada de eso y yo estoy sufriendo y no encuentro la solución en mi vida? Aleluya. Y él se empezó a sentir como a juzgar, a sentirse incómodo, a sentir esa duda. Por eso ahí mire, una decisión propia, ahí le hemos puesto como temita, decisión propia. Sea para el creyente, sea para el amigo, esto es por decisión, esto es por carácter, porque la Escritura dice que aún los cielos sufren violencia, pero solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén, así es. Esto es una decisión, esto es una decisión propia, Gloria a Jesús, que aunque aleluya. la gente diga lo contrario, que aunque las personas vean otra situación, en usted nada más está el decidir en creer un Cristo que resucitó, que dejó esa tumba vacía, que dio la vida por usted, que acercarse, no importa la situación, usted tiene que creerle al Señor, pero esa decisión no depende de cómo le hable el pastor, esa decisión no depende de cómo le hable el amigo, esa decisión no depende de cómo le predican la palabra. Esa decisión solamente es suya. Esa decisión es por fe. Porque sin fe, dice la Escritura, allá en Hebreo, es imposible agradar a Dios. Amén, así es.
Pero mire lo que dice aquí en el capítulo 73, en el versículo 17, mire cómo dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Porque hay gente que vive una vida que está en el evangelio, pero no ha entrado como debe de ser en plenitud a las cosas del Señor. Aquí viene como la palabra tan hermosa que nos traía ayer el Señor a través de nuestro hermano José. Las malas conductas siendo cristiano, la mala manera de vivir siendo cristiano, la mala forma de hablar siendo cristiano, la mala forma de pensar siendo cristiano, la mala forma de dirigirse a los demás siendo cristiano, la mala forma de andar levantando calumnia siendo cristiano, el mal concepto del posicionamiento de la vida del santo y poderoso evangelio. No hay un convertimiento en el Señor. Aleluya. Mire ahí, lo vamos a volver al versículo 17 a leer como dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Porque Dios no se le va a revelar a alguien que no está buscando de oración. Dios no se le va a revelar a alguien que no lo busca en ayuno. Dios no se le va a revelar a alguien que no lee su bendita y poderosa palabra. Dios no se le va a revelar a alguien que no quiera obedecer los preceptos, los estatutos y los mandamientos del Señor. Amén. Se lo voy a volver a leer lo que dice el versículo 17 al final. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y eso es entrando en el santuario de Dios, al corazón, a la palabra, su bendita y poderosa palabra, al santo evangelio que usted ha creído. Usted no puede ser convertido si usted no busca el Dios de corazón. Usted no puede dejar el viejo hombre si el Espíritu Santo no lo limpia a través de cuando usted lee la palabra, cuando usted lo busca en ayuno, en vigilia, en oración, en todo momento. Aleluya. Y oiga bien esto, por eso el temita, esto es decisión propia. Amén. Porque tenemos un mal predicado nosotros. Por la actitud del hermano, yo ya me siento débil. Por la mala actitud del hermano, yo quiero desfallecer. Por la mala actitud del hermano, yo ya cambio de parecer del concepto que tengo del evangelio. No, yo he creído en un Dios vivo. Yo he creído en un Dios todopoderoso. Yo no he creído en hombres que me ha llamado a mí. A mí me ha llamado el único unigénito Hijo de Dios para que le sirva. Y no dependiendo de las emociones. Solo cuando la gente sea feliz a mi lado. Solo cuando la gente esté contenta, solo cuando la gente me vea bien. No, es un evangelio que es decisión propia la que tiene que tomar cada uno. Amén, así es, gloria a Dios. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y no estamos, como dijo Pablo, para ser unos cristianos fluctuantes. ¿Y sabe qué significa la palabra fluctuante? Un cristiano de doble ánimo. Que si el hermano me ve bien, yo siento la unción de Dios. Y si el hermano me ve mal, Dios mío, aunque el poder de Dios se esté moviendo, yo estoy ahí como que no pasa nada. A eso le llama Pablo un cristiano fluctuante, que la palabra en sí dice de doble ánimo. Aleluya. Esto es de decisión propia. Decisión propia de seguir a Cristo. Decisión propia de que no importa la enfermedad. Decisión propia que cuando venga Cristo por fe, me voy a ir con Él. Amén, así es, gloria a Dios. Cuando entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Las experiencias de la vida suelen ser confusas, entendibles o inexplicables, como se ha dicho. Las cosas de la vida no son la realidad de la lógica, pero sí la certeza de la vida. Porque ese es el punto de lo que yo les acabo de hablar, que nosotros dependemos de las emociones más que todo y no de la guianza del poder del Espíritu Santo. Porque yo le voy a decir algo, si cuando a Pablo lo garroteaban, cuando a Pablo lo metieron en la cárcel, se imagina el desánimo, el dolor de ese hombre después de todo eso y decir, no hombre, yo para ser cristiano, para sufrir, mejor me voy para mi casa. No, hermano, no, amigo. Tiene que tener una decisión propia y el único que la tiene, lo logra y lo hace, es el poder del Espíritu Santo en su vida. Amén, así es, gloria a Dios. Pero no tenemos que ser de doble ánimo.
y en muchas oraciones existe perplejidad, asombro e impresiones incomprensibles e inesperados en determinadas circunstancias. Porque ahí hay un refrán, mire cómo dice: la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Oiga lo contradictorio de todo eso. La vida te da sorpresas, pero sorpresas te da la vida. Porque usted vive un caminar, un evangelio. Mire qué duro es esto. Un evangelio que cree que usted lo vive a su manera. Y yo me pongo a pensar hasta el día de hoy, bendito sea el Señor, que yo siempre, a pesar de que me he topado con hombres que a veces no saben de mucha Biblia, pero eran mis líderes, y yo los respeté, porque el liderazgo no se manifiesta por lo que usted sabe de cómo ha comido Biblia. El liderazgo lo manifiesta la autoridad de Dios, es que como usted vive bajo la gracia y el poder de Dios. Pero Dios, esta gente si han estado de líderes, Dios los ha tenido con alta gracia. Y uno tiene que cuidar, uno tiene que respetar esa autoridad que Dios ha puesto en su vida. Y hay gente, hermano, que dice: no, yo solamente le voy a obedecer a Dios. Y la misma Biblia dice que Él mismo instituyó, dice la Biblia, autoridades espirituales como terrenales. Entonces cuando usted viene y dice que solo le va a hacer caso a Dios, usted le está desobedeciendo directamente a Dios, porque usted tiene que estar sujeta a Dios primeramente y a las leyes instituidas por el Señor. Amén, así es. Entonces yo no sé cuál evangelio hemos aprendido. Y ahí viene la emoción del de doble ánimo, el no tener una decisión propia. Mire, Azafat había visto tantas cosas que le sirvieron para llenarse de incomprensión, porque él vivía quejándose. Él vivía una vida quejándose, él decía, ahí puede leerlo usted el capítulo completo, y aún abarca el 74 y el 72 de los capítulos, que este hombre vivía quejándose del estilo de vida. Decía: como yo, siendo hijo de un Dios todopoderoso, y veo a mi alrededor que viven mejor que yo. Amén. Y como dice su bendita palabra, Él no vino por los acomodados, Él vino por los pobres, por los mal vil, Él vino por los insensatos, Él vino por aquellos que los menosprecian, Él vino por aquellos que se sienten sucios, pecaminosos. Él no vino por una persona arrogante que hace que la vida de Él solamente camine creyéndose, como dice en el libro de los Proverbios, que por el dinero o la comodidad hacen en ellos, se vuelve sabiduría, que la saben todo. Cuando dice la Biblia que Él llamó dice la Escritura, aún al más malo a ser sabio para la gloria de Dios, para, dice la Biblia, ver diferente a aquel que se cree que la sabe todo. Amén, así es. Uno tiene que tener cuidado. Pero lo bonito de Azafat, después de que se quejó, después de que habló, después de que se incomodó, después de que vivió una manera diferente en la cual se sucumbía, vino la realidad en él. Porque aquí viene la decisión propia. Hay gente que le está lloviendo sobre mojado. Hay gente que le está yendo mal. Hay gente que está viviendo solo enferma. Hay gente que está viviendo solo en problemas, solo en dificultades, pero no van a la presencia del Señor a decirle: Señor, como decía este varón que conocemos todos, y Ávila, no me salgo de este aposento sino ver tu gloria. Amén, así es. Y la gente lo que hace es hacerse la víctima, cuando la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Hasta el alma le hace hierer a usted. Cuando usted anda mal, la palabra, ahí mire donde está lo sucio, la pudredumbre, le pasa esa espada de doble filo a limpiar lo que está dañando su vida o integridad espiritual hacia el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mire cómo dice aquí: porque es real que por más que hemos experimentado a lo largo de nuestros años,
no llegamos a una acertada definición del porqué de tantas extrañas concomitancias de la vida, que concomitancia significa causas y efectos. Algunas veces el hombre cree que haremos males para que vengan bienes a nuestra vida. Mire cómo es. Estamos en un mundo tan terrorífico que solamente la misericordia de Dios es el que nos sostiene hasta el día de hoy. Y mire cómo dice Romanos capítulo 3, ahí lo va a leer junto conmigo usted. O se lo voy a leer yo por si no tiene su Biblia en su mano. Mire cómo dice Romanos capítulo 3, versículo 8. Mire cómo dice. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Mire, porque ¿sabe el problema de la gente cuál es? Que yo vengo, ando mal y empiezo a hablar lo que no es. Y yo me veo como que estoy bien. Y con su lengua hace ver como que la otra persona está mal. Pero la escritura lo desengaña a uno, lo vuelve a la realidad. Esto es por decisión propia. Si usted no lo busca en ayuno, si usted no lee la Biblia, si usted no vive una vida consagrada a Dios, usted va perdido derechito donde todo el mundo va a ir a parar. Porque el camino, parece que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y el ancho es el más fácil, el que mejor hablo del hermano o del amigo. El ancho es el que mejor vivo hablando de que los demás están mal y yo estoy bien. El ancho es de que estoy en una enfermedad y en vez de buscar a Dios, me hago como que no existiera. Ese es el camino más fácil que el ser humano quiere en esta vida. Aleluya. Pero nadie quiere pagar el precio de buscar a Dios. Tener esa decisión propia en su vida. En esas cosas, en esas condiciones, estuvo muchas veces el pueblo de Israel. Esperamos justicia y no la hay, decían ellos. Mire qué lindo. Salvación y se alejó de nosotros. Así vivía el pueblo de Israel, mire, viendo prodigios, viendo milagros, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Lo sacó el Señor de Egipto y dice la Biblia que la primera vez, cosa manifestada de parte del Señor, en vivo y en directo que ellos vieron, fueron cuando el mar se abrió. Y con ser así más adelante. O mire cómo decía. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Pero porque no reconocían que ellos vivían pecando delante de la presencia de Dios. La salvación no se aleja solamente porque Dios quiere alejarla de su vida. No, la salvación se aleja porque su conducta, su forma, su estilo de vida está mal delante de la presencia del Señor. Y ahí lo puede leer conmigo, miren Isaías. Isaías capítulo 59. Versículo 11. Mire cómo dice. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación. ¿Y por qué vivían ellos, como dice allí, gruñendo? Porque ellos, miren, llegó un momento aún cuando ya Moisés no entró a esas tierras prometidas. Y pasaron 40 años allá de la misma, mire, como que era círculo. Y nunca el Señor los vistió. El Señor los calzó. Ellos vieron la gloria de Dios. El Señor hablaba en vivo y en directo. Habían veces momentos con ellos. Y con ser así, el ser humano siempre quiere aprender a pecar contra la voluntad y la soberanía del poder del Señor. Porque hay gente que ha llegado en un tiempo, mire, y esto es un consejo sano para la mayoría de los cristianos que llevan años en el Evangelio, que sienten que tienen la libertad de hablar de los demás, y para ellos si usted les habla no están pecando.
porque saben un poquito de Biblia. Y no, a mí me encanta el relato. Yo lo traduzco así. Cuando la hermana de Moisés, dice la Escritura, que por orden del Señor pidió que los israelitas se casaran solo con las hebreas. Oiga esto. Y vino la hermana de Moisés, no era cualquiera, la hermana de Moisés. Y a mí me encanta esto. Miren las expresiones que dijo. Yo no sé cómo este Moisés está dando esas órdenes de que nos casemos solo entre nosotros, cuando él tiene una esposa que no es hebrea. Miren las palabras, a dónde haya, descifre esto así tal cual, el contexto de esta mujer. ¿A dónde ve el pecado de ella? ¿A dónde ve la mala expresión de ella? ¿A dónde ve que ella injurió o blasfemó contra Moisés? En nuestra actualidad, le digo que nosotros hemos dicho grandes aberraciones contra cristianos y seguimos delante de Dios como que nada. Y solo porque dijo esas palabras, el Señor cuando convocó a Moisés le dijo, que venga y que se presente tu hermana. Y solamente porque dijo las palabras, que oiga bien, ella nomás dijo. Yo no sé por qué Moisés nos está exigiendo. Oiga, lea el contexto de todo esto. ¿A dónde está la mala conducta, la mala accionar, la mala palabra, la mala forma? Él nos está pidiendo que nos casemos solo entre hebreos cuando él no tiene una hebrea. Eso fue el gran pecado. Y el Señor pidió que la sacaran una semana para afuera. Y todos los que son lectores han escuchado o han leído muchas veces que ahí dice la Escritura que él se untó de lepra. Y mire el gran pecado que ella cometió. Y nosotros tenemos una boca con una convicción que para esto que dijo esta mujer en la Biblia no es nada. Nosotros decimos grandes aberraciones contra gente cristiana. No hablemos de pastores. No. Solo con que usted hable mal, aún de que no sea cristiano, usted está pecando delante de la presencia de Dios. Y aquí donde ve, todos nosotros levanten la mano que vamos para el cielo, todos la levantan. Santos y puros. Aleluya. Y yo digo en mi mente, bendito, ¿cuál evangelio estamos viviendo? El evangelio, como dijo Pablo, no hay que ser fluctuante, de doble ánimo. Que una emoción nos gana, una mala actitud nos lleva a desviarnos de la visión. Y yo fíjense que enseño así, o la Escritura nos enseña así, que si yo amo al hermano lo tengo que amar, no cuando él es lindo conmigo en su forma de vivir. Si mi amor es sincero hacia Dios y hacia el hermano, aun cuando él tenga una mala actitud, mi mirada tiene que ser igual para Dios y para él. Porque eso es el error de la mayoría de la humanidad y del cristiano. Que todo está bien cuando el hermano se porta bien. Ya media vez se portó un poquito mal. Todo el castillo que usted formó de él, usted solo se lo destruyó o solo se lo destruyó. Entonces usted no amaba a Cristo ni amaba al hermano. Su amor, como dice Pablo, era con fingimiento. Y no, uno tiene que tener decisión propia. Si amo al hermano, cuando lo vea que falle, siempre seguir con lo mismo, con él, el mismo accionar, la misma conducta. Porque ese es el amor de Cristo. Vimos cuando este hombre, yo siempre hablo de Pedro. Aun cuando el gallo cante 3 veces me negarás, le dijo. ¿Y cuánto tiempo anduvo Pedro con el Señor y aún así le falló? Y el Señor ni había fallado para Pedro y ya le estaba recordando que iba a fallar. Pero no encontramos en la Escritura que el Señor cambió esa expectativa de él. No. Aun cuando Pedro le dijo, maestro, si tú eres el Hijo del Dios viviente, por favor, no permitas que se te crucifiquen. Y él dijo una palabra, oye, qué dura. Jehová te reprenda, Satanás. Pero dice la Escritura que el Señor no cambió. Aun cuando Judas lo entregó, él mismo lo dijo allí en la mesa. Aquí hay uno de todos ustedes que me va a entregar. Y con ser así el maestro le lavó los pies. Aleluya. Y nosotros, hermanos, una mala mirada. Y ya, mire cómo es esto. Una mala mirada y la hacemos de Dios que él ya no es hermano. Tenemos que tener decisión propia en este santo y poderoso evangelio. Porque el Señor es el único que nos va a llevar a seguir adelante. Aunque estaban bien conscientes de su vida, culpables de pecado y de reprobación, aún así tenían esperanza de hallar el bien
porque eso era lo bonito. Porque cuando ellos ya se sintieron que hicieron tanto daño, cuando ellos blasfemaron el pueblo de Israel contra Dios, aún así ellos tenían esperanza. Y ahí lo vamos a leer, miren, el capítulo ese que leímos del 59, del 1 al 15, mire cómo dice. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Oiga, se lo voy a volver a leer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son sus obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, oiga, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento, hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y ahí es donde que leímos, mire, gruñimos como osos, todos nosotros. Y gemimos lastimosamente como palomas y esperamos justicia. Y no la hay salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, y el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira, y el derecho, oiga, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en provisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. ¿Qué más podemos hacer allí, hermanos, leyendo todos estos versículos? Que el Señor nos está reconfortando. El Señor nos está llamando a que tengamos una decisión propia. Él vive por una iglesia santa, porque en santidad nadie le verá al Señor. Tenemos que tener cuidado en la forma en la que estamos viviendo, en la forma en la que estamos hablando, en la forma en la que nos estamos conduciendo, en la forma en que hay cosas que sabemos por su palabra y no lo estamos cumpliendo a cabalidades. Y dice la Escritura que esta es la que nos va a demandar o nos va a juzgar en aquel día. ¿Y cómo somos? Hay personas que atientan hacia la autoridad, hacia la misericordia de Dios, que están viviendo una vida de doble sentido, de doble ánimo, de una mala manera de vivir. Y el Señor te manda a llamar ahora y a que hagas obediente a su palabra, porque es la única que te va a llevar a la salvación. Amén, así es. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener esa decisión propia. Pero todos, así como el pueblo de Israel, pueden decir: con nosotros están nuestras iniquidades y pecados. Pero lo siguen haciendo o practicando. Ese es el detalle. Porque mucha gente acepta que está mal.
Mucha gente acepta que está en pecado, pero si usted lo ve, siguen viviendo como que el Señor no les ha hablado. Ese es el detalle. Pero vivir de apariencias o vivir de apariencias es el camino de esperar una vida vanamente y alcanzar una salvación que nunca llegará. Ese es el detalle. Entonces estas tres cosas, decisión verdadera y sincera de acercarte a Dios, habrá de requerir, así como hizo el ciego Bartimeo, dice la Escritura, que arrojes tu capa, que él dice en la Biblia que cuando el Señor lo levantó a ese ciego Bartimeo y llegó a donde estaba él, dice que él aventó esa capa. Esa es la que usted no quiere aventar, ese viejo hombre. Esas malas actitudes, esas malas acciones, esa mala conducta, esa mala manera de vivir, esa mala manera de ser, esa mala de comportarse con el amigo, con el hermano, en el trabajo, en la casa, con su familia. Todo eso tiene que arrojarla como hizo ese ciego Bartimeo. Ahí lo vamos a leer, miren, Marcos capítulo 10. Aleluya. Marcos capítulo 10, versículo 49 al 52, mire cómo dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, oiga, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pero lo impactante de todo esto, que el Señor lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Cuando el Señor sabía que era un ciego. Cuando el Señor sabía que iba a tienta. Porque así estamos nosotros. Queremos que el Señor nos ayude, pero no nos acercamos en la intimidad a decirle que queremos de Él. Queremos que el Señor nos ayude, pero no lo queremos buscar en ayuno y en oración a leer su bendita palabra, cuando sabemos que es lo único que nos va a hacer cambiar a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Es que el Señor sabía que era un ciego. No tiene lógica que le preguntara qué quieres que te haga cuando él mismo estaba viendo que era un ciego. El punto es que es de hablarlo. El punto es que es de tener decisión propia, arrojar esa capa que andamos cargando, que salimos, dice la Biblia, somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Perdón, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Seguimos viviendo una vida como que Dios, un evangelio diferente, como que Dios no existiera, como que no conociéramos su bendita palabra, como que no conociéramos su santo evangelio, como que no conociéramos los preceptos, los estatutos, los mandamientos, porque yo siempre he dicho, mire, y se lo voy a poner así de fácil. Usted como cristiano, aún en su trabajo, si no le hace caso a su propio patrón, usted está en desobediencia. Aleluya. Es que no puede decir que usted le obedece a Dios y en desobediencia. Yo no creo que Dios sea un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, hermano. Entonces, ¿usted cómo quiere victoria si cuando usted mismo vive en rebeldía? Cuando usted mismo no quiere dejar ese viejo hombre, esa mala maña. No quiere dejar esa mala conducta, esa mala manera de vivir. Y no quiere, como dijo ese varón Josafat, allí en el Salmo 72, solamente cuando entré a la presencia del Señor, entendí y descubrí que estaba como quien dice mal. Así dice en ese capítulo que leímos, en el 73. Pero solo entrando a la presencia del Señor. Aleluya. Y nosotros entramos más a las redes sociales que a la presencia del Señor. Aleluya. Nosotros entramos más que a la cama, que a la presencia del Señor. Nosotros entramos más al trabajo que a la presencia del Señor. Nosotros entramos más a volarle filo, a sacarle filo a la lengua, que a la presencia del Señor. Aleluya. Y después dicen, ¿y por qué me pasa esto? Si la misma Escritura lo dice, hermano. Hermana, amigo, esto es de decisión propia.
O somos o no somos. O nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, o nos decidimos y nos arriesgamos a decirle al Señor, perdona nuestros pecados, he estado faltando. Es de reconocer, porque eso es lo impactante. Por eso David era conforme al corazón del Señor, porque este hombre fallaba, y dice la Escritura que él no dejaba 2 días después de que había pecado, más cuando el Señor lo llamaba. Él no deja, en el instante él iba, dice la Biblia, y reconocía que él había estado mal. Él le pedía perdón, y me encanta cuando yo leo el libro de los Salmos, que aún él mismo se expresa y dice, aún desde lo interior de mi corazón, de cosas que no conozco, allí elimínalas si son desagradables. O sea, ni las había pensado, ni las había dicho, ni las había maquinado, pero ya le estaba pidiendo anticipado perdón al Señor. Y nosotros no queremos ser humildes, fallamos y seguimos como que no hemos fallado. Aleluya. Como que Dios fuera un Dios de ignorante. No, hermano. Dios es un Dios sabio, un Dios todopoderoso. Mire ahí como dice, porque existen innumerables falsos testimonios de visiones y milagros que dicen, Dios me dijo, y no hay cambios en nuestra vida, porque ese es el mal que está padeciendo ahorita en la humanidad cristiana. No es que a mí Dios me habla, no es que a mí Dios me dijo, no es que a mí Dios aquí, Dios allá. Y mire cómo dice allí, pero el proceso de santificación por medio de su Santo Espíritu nos evita las palabras sucias y obscenas, los pensamientos impíos y pervertidos y las obras comunes a nuestra anterior vida de pecado, porque al estar en Cristo andamos en vida nueva. Y esto es por decisión propia nada más, hermano. Y lo vamos a leer lo que dice ahí Santiago, mire. Mire lo que dice ahí Santiago. Santiago capítulo 3, versículo del 7 al 18. Santiago capítulo 3, versículo del 7 al 18. Mire, ahí lo vamos a leer despacio. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y a Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos semejanzas a las semejanzas de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y mire cómo dice el 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y oiga qué lindo, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios mío. ¿Y cómo hago yo leyendo después de todo esto? Sabiendo lo que me ha enseñado la palabra. Y cuando yo tenga una mala actitud, ¿cómo me le voy a presentar ante Dios aprobado si yo mismo estoy en desobediencia?
Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Este evangelio es por decisión propia, así era el tema, decisión propia. Este evangelio es porque usted cree que hay un Dios que le hay, que si lo busca le va a hallar. Este evangelio es porque usted ama a Cristo y no se quiere quedar el día que Él venga. Este evangelio es para los cristianos de un ánimo, no fluctuantes, como dijo Pablo, de doble ánimo. Este evangelio es para el que cree que Dios está renovando su vida y que si no entra a la presencia de Dios en la intimidad, en ayuno, en oración, en leer su bendita palabra, usted no va a ver cambios en su vida, porque nadie cambia por sí solo. Solamente lo hace a través de su Santo Espíritu, a través de su Hijo amado y a través de su bendita y poderosa palabra. Este evangelio es que nos decidamos a seguir a Cristo, porque el día que Él venga nos vamos a ir a gozar una eternidad con Él. Amén. Tiene que decidirse, hermano. Le invito y le animo a que siga adelante, porque a esto es lo que nos ha llamado el Señor. Así que con esto el Señor nos ha hablado, me ha hablado, y sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Démosle gracias al Señor por lo que ha hecho, y de ahí dar los saluditos y ahí para quedar despedido. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra, porque sé que has hablado primeramente a mi vida, Padre eterno. Tenga misericordia de ahí, de la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, de cada familia, de cada persona, Señor, de los niños, de los adultos, de los ancianos. Por favor, Padre amado, ayúdanos a que seamos una tierra fértil, que produzcamos al 100 por 1, que caiga ahí esa producción de su palabra en nuestro corazón, que germine y que la vivamos en práctica por obra, y que todo sea para su gloria y para su honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Le damos gracias al Señor por lo que ha estado haciendo. Un saludo especial allí a Elizabeth Alvarado allá. Que Dios te guarde, que te cuide. Y me saludas a tu hermano, a Moisés Maudiel. Siempre estamos ahí pendientes. Que el Señor los guarde, los bendiga a cada uno. A Francisco Rivera, que Dios te bendiga. Pastor Gonzalo, a Pastor Sender Arteaga allí en Rismo, que Dios los guarde y los bendiga. A Pastor Elmer, un gusto verlo escuchado ahora, varón. Al Pastor Nelson igual, que Dios los guarde y que los bendiga grande y poderosamente. Y a la vida ahí de Elizabeth Marroquín, a nuestro hermano Mario, nuestro hermano Giovanni, nuestra hermana Maribel, ahí a nuestro hermano Ramón, a nuestro hermano Gustavito, a la vida de cada uno de ustedes, como dije al principio, nuestro hermano Beto, nuestra hermana Mayra, nuestra hermana Yasmincita, que ahí está siempre escuchando palabra del Señor. Amén. Que el Señor los guarde y los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Así también quiero enviarle un saludo, bendito sea el Señor, al pastor general allá, bendito sea el Señor, hasta El Salvador. Pastor Germán, bendito Dios, ahí vi de que estaba, bendito sea el Señor, conectado, gloria a Dios, aleluya, viendo la programación, bendito sea el Señor, aleluya. Dios lo bendiga y Dios bendiga a su amada esposa, bendito sea el Señor. Y que Dios bendiga también a cada uno de los pastores que están ahí, los que están en las iglesias filiales ahí, trabajando juntos ahí. Que el Señor los bendiga grandemente. Y así a cada uno de los que ha estado ahí en sintonía. Que el Señor les bendiga grandemente también, bendito sea el Señor. Sí, amén. Un saludo para toda la iglesia en general allá, a cada pastor filial, a cada miembro, cada hermano. Si me pongo a mencionarlos por nombre no terminamos. Así que un saludo para mis hermanos allá en Manasa, allá en Los Ángeles, allá en Culpeper. Que Dios los guarde y los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y esto es lo que el Señor siempre nos insta, nos anima a que hablemos de su santo evangelio. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa
de momento hermosa hora que hemos estado delante de la presencia del Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos brindaste de estar aquí. Bendiga a aquellos hermanos que se sienten débiles, levántalos. Aquellos hermanos que están enfermos, sánalos. Aquellos que tienen un dolor, quítalos. Aquellas ataduras que el enemigo ha puesto, Señor, en la vida del ser humano, ahí pon tu mano. Aquellos que tienen esa tristeza, ese desánimo, a que sienten aquel vacío, Padre eterno, por favor, haz algo poderoso allí. Bendiga a Kelvin donde se encuentre, Padre amado, glorifícate en su vida cada día. A mi hermano José, a mi hermana Amarillita, guárdalo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pido que seas tú haciendo grandes obras en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has ayudado hasta este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Para honra y gloria de Dios, hemos presentado el programa radial evangelístico La Voz de Pentecostés.